Capítulo 2, Manual CTO, onceava edición, Refracción. Fisiología. Dioptrio. Se define como toda superficie que separa dos medios con distinto índice de refracción. Al atravesarla la luz, ésta experimenta un cambio de dirección. Así, la dioptría es la unidad que hace referencia al poder de convergencia o de divergencia de una lente para lograr que los rayos que llegan paralelos tras atravesarla confluyan en un foco. La potencia de una lente se mide en dioptrías y es el inverso de su distancia focal expresada en metros. Por ejemplo, una lente convergente de 3 dioptrías formará su foco a un tercio de metros, es decir, 33 centímetros detrás de ella. Recuerda, durante la acomodación se contrae el músculo ciliar y se relaja la zónula, aumentando el diámetro antero-posterior del cristalino. Dioptrio ocular es el sistema de lentes del ojo. Está formado básicamente por la córnea y por el cristalino, siendo más potente la córnea, 43 dioptrías, que el cristalino, de 17 dioptrías en reposo. La distancia focal del dioptrio ocular debe coincidir con la longitud antero-posterior del ojo, que es de unos 24 milímetros. Cuando esto ocurre, los rayos procedentes de objetos situados en el infinito a partir de 6 metros se puede considerar que esto se cumple, que llegan paralelos al ojo, producen una imagen que se focaliza en la retina. Ese ojo se denomina hemétrope, normal desde el punto de vista óptico. Cuando esto no sucede y los rayos no se focalizan sobre la retina, dicha situación se denomina ametropía. Acomodación. Es la capacidad que tiene el ojo de aumentar su poder de refracción para ser capaz de enfocar los objetos próximos. Se consigue mediante un aumento de grosor y de convexidad de la porción central del cristalino por contracción del músculo ciliar. Esta contracción relaja la zónula y permite que el cristalino adopte una forma más curva. Se acompaña de una contracción de ambos músculos rectos internos, convergencia, y del músculo esfínter de la pupila, miosis. La integración de estos tres reflejos recibe el nombre de sincinesia acomodativa. Recuerda, el agujero estenopeico resulta de una gran utilidad en la práctica clínica, pues permite diferenciar de un modo rápido y sencillo si la pérdida de agudeza visual se debe o no a un defecto de refracción. Ametropías. Las ametropías son alteraciones del ojo como sistema óptico, de modo que estando el cristalino en reposo, los rayos de luz que llegan paralelos al eje visual no se focalizan en la retina, como se ve en la figura 1. La causa de la alteración puede residir en la córnea, en el cristalino o en la longitud antero o posterior del globo, siendo este último el factor más frecuente. Típicamente los ojos amétropes mejoran su agudeza visual mirando a través del agujero estenopeico. Acá en esta figura, que es la figura número 1, tenemos las ametropías. El ojo hipermétrope, que hace foco detrás de la retina. Esta es la retina y hace foco detrás de la retina con una lente convergente, es decir, convexa o biconvexa, puedes corregir y hacer foco sobre la retina. Y cuando tenemos un ojo miope, tenemos que hacemos foco antes de la retina. O sea, acá está la retina, el foco se hace antes de la retina. Se forma ahí la imagen. Bueno, entonces usamos una lente divergente, es decir, bicóncavo, en este caso, y podemos hacer foco en la retina misma. El ojo normal es sin ninguna utilización de una lente divergente ni convergente, sino simplemente con las lentes naturales del ojo. Se distinguen dos tipos de ametropías, esféricas y no esféricas. Esféricas, en ellas el error de refracción del dioptrio es uniforme en todos los ejes del espacio. Son la miopía y la hipermetropía.
no esféricas. En estas ametropías, el radio de curvatura de alguna de las superficies del dioptrio no es uniforme, no es una esfera, y el error de refracción es distinto en los diferentes ejes del espacio. Son los astigmatismos. En el video 1, que no lo tenemos disponible, está el agujero estenopeico, que sería la entrada de luz a través de este pequeño orificio. Bien. Hipermetropía. Los rayos se enfocan detrás de la retina, bien porque el eje del globo es demasiado corto, bien porque el poder de refracción del segmento anterior, córnea cristalino, es menor de lo normal. El ojo hipermétrope es en definitiva poco convergente. Esta ametropía puede mejorarse mediante una lente convergente o acomodando siempre que el individuo tenga aún capacidad de acomodar y el defecto no sea muy grande. Los niños son fisiológicamente hipermétropes al nacer, pues su ojo es más corto. Este fenómeno se va corrigiendo con el crecimiento. Dentro de la hipermetropía se distinguen dos componentes, latente y manifiesta. La hipermetropía latente es la cantidad de hipermetropía que el sujeto es capaz de compensar acomodando. La hipermetropía manifiesta es aquella que el individuo no es capaz de compensar. A medida que el sujeto va envejeciendo, va disminuyendo su capacidad para acomodar. Como los niños tienen una gran capacidad para acomodar, pueden enmascarar este defecto de refracción y por ello la refracción en los niños debe llevarse a cabo bajo cicloplejía. La aplicación previa de gotas de un colirio anticolinérgico, ciclopentolato o atropina relaja el músculo ciliar, haciendo que desaparezca la hipermetropía latente y que toda la hipermetropía se convierta en manifiesta. La clínica depende de la edad, pues el poder de acomodación disminuye con la misma y del grado de hipermetropía. Si no es muy elevado y el individuo es joven, se produce un esfuerzo constante de acomodación que puede dar lugar a un cuadro de astenopía acomodativa, consistente en el cierre y el frotamiento ocular, dolor ocular, visión borrosa, congestión ocular, con conjuntivitis y blefaritis, etc. Puede aparecer estrabismo convergente por la sincinesia, acomodación, convergencia. Cuando es muy importante el paciente también presentará mala visión de lejos. El hecho de que la lámina cribosa sea también más pequeña puede hacer que la papila presente bordes hiperémicos y borrosos, pseudopapiledema. El tratamiento se hace con lentes convergentes o positivas. Como ya se ha comentado, para graduarles es preciso paralizar previamente la acomodación con parasimpaticolíticos, atropina, ciclopentolato, a fin de desenmascarar toda la hipermetropía en realidad existente. Se muestra el defecto latente junto al manifiesto. Miopía. Los rayos se focalizan delante de la retina, bien porque el poder refractivo del segmento anterior sea excesivo, bien porque el eje antero-posterior del ojo sea demasiado grande. El ojo miope es demasiado convergente. El miope tiene mala visión de lejos. Hay que distinguir entre miopías simples o fisiológicas, defectos de refracción inferiores a 6 a 8 dioptrías que se inician en edad escolar y aumentan hasta los 17 a 20 años, en las que las estructuras oculares son normales, y miopías elevadas, patológicas o degenerativas, en las que además del defecto de refracción, hay una degeneración del vítreo, de la retina y del coroides, y suele aumentar hasta la edad media de la vida. Esta forma de miopía es un proceso degenerativo que afecta al ojo en su conjunto y se asocia a múltiples patologías: desprendimiento de retina, catarata precoz, mancha de Fuchs, glaucoma crónico. El tratamiento se realiza con lentes divergentes o negativas que retrasan el foco en el cual confluyen los rayos de luz. Astigmatismo. En esta ametropía, el poder de refracción del ojo no es el mismo en todos sus meridianos. Las imágenes no se focalizan en el mismo plano, sino entre las denominadas focales anterior y posterior, en el llamado conoide de Sturm, aunque puede ser debido a una alteración de cualquiera de los dioptrios oculares. Generalmente su causa es una diferencia en la curvatura de los meridianos corneales, sobre todo de su superficie anterior. Es un defecto muy estable, con pocas variaciones a lo largo de la vida.
Puede ser regular cuando es posible corregirlo con lentes o irregular cuando esto es imposible. La clínica varía según el grado. En los casos leves puede no haber clínica o una simple astenopía tras un esfuerzo visual prolongado. Cuando el astigmatismo es mayor, hay mala agudeza visual a cualquier distancia. El tratamiento se hace con lentes cilíndricas o tóricas, tanto gafas como lentes de contacto. Presbicia. La presbicia se define como la pérdida de la capacidad de acomodación por disminución de la elasticidad del cristalino y por descenso de la fuerza contráctil del músculo ciliar. Es un fenómeno fisiológico asociado al envejecimiento. Se caracteriza por una incapacidad para enfocar los objetos cercanos. Los problemas comienzan cuando la capacidad de acomodación queda por debajo de 3 a 4 dioptrías, con lo que se pierde la destreza para enfocar objetos situados a 25 a 30 centímetros distancia habitual de lectura. En el hemétrope ocurre a partir de los 40 años, en el hipermétrope ocurre antes y en el miope después. Se corrige con lentes convergentes. Ideas clave. La sincinesia acomodativa es la aparición concomitante en la visión cercana de los fenómenos de miosis, acomodación y convergencia. El sistema óptico del ojo se compone de dos lentes convergentes, la córnea, que es la más potente, y el cristalino. La causa más frecuente de disminución de la agudeza visual son las ametropías o defectos de refracción, detectables en la práctica clínica, gracias al agujero estenopeico. La causa más habitual de ametropía es una alteración en la longitud anteroposterior del globo. El valor normal es de 24 milímetros. El miope ve mal de lejos, el hipermétrope ve mal de cerca. Los astigmatismos pueden ser tanto miópicos como hipermetrópicos. Se asocian a la miopía el glaucoma crónico simple, las cataratas y las degeneraciones retinianas, con mayor riesgo de desprendimiento de retina. Se asocian a la hipermetropía el estrabismo convergente, el pseudopapiledema, la astenopía acomodativa y el glaucoma de ángulo cerrado. La astenopía acomodativa se produce por un exceso de esfuerzo acomodativo, fundamentalmente en hipermétropes jóvenes, con blefaritis, ojo rojo, visión borrosa, dolor ocular, frotamiento ocular. La presbicia con mala visión cercana aparece cuando el poder de acomodación es inferior a 4 dioptrías, generalmente a partir de los 40 años. Las lentes convexas son convergentes, las cóncavas, por tanto, son divergentes. Casos clínicos. El reflejo de la acomodación es una sincinesia que consta de varios componentes. 1. Convergencia ocular, contracción pupilar y acomodación, contracción del músculo ciliar. 2. Convergencia ocular, aumento de la concavidad de la superficie retiniana y dilatación pupilar. 3. Contracción pupilar, aumento del diámetro antero-posterior del cristalino y aplanamiento retiniano. 4. Miosis, reducción de la presión en la cámara anterior y en oftalmos. La respuesta correcta es la 1. Es decir, convergencia ocular, contracción pupilar y acomodación, contracción del músculo ciliar. Y el próximo capítulo es el capítulo 3 de párpados, que es necesario centrarse en las ideas clave ya que este tema es poco importante. Gracias.